permiten los maestros, ya que son las 8:05. En el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la enfermedad glomerular, la parte de síndrome nefrítico específicamente, por nuestro compañero doctor Claudio Marzán, R1 de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Lo dejo con él. Muy buenos días. El día de hoy el doctor Claudio Marzán, residente de primer año por el Servicio de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes la disertación de lo que es la introducción a la enfermedad glomerular. Específicamente vamos a hablar del síndrome nefrítico. Cabe destacar que en el trayecto de esta exposición vamos a estar dando una breve introducción hacia los conceptos de lo que es la enfermedad glomerular y posteriormente vamos a estar entrando de lleno en el tema de lo que es el síndrome nefrítico. A forma introductoria, comentar que la enfermedad glomerular tiene presentaciones clínicas que varían desde el individuo asintomático que se encuentra con hipertensión, edema, hematuria y proteinuria, hasta un paciente que tiene una enfermedad fulminante con lesión renal aguda, probablemente asociado a enfermedades extrarrenales potencialmente mortales. Dentro de ellas, mencionar que estas manifestaciones pueden presentarse desde un paciente asintomático, como habíamos comentado anteriormente, desde hasta un paciente con hematuria macroscópica, pacientes que presentan síndrome nefrítico, pacientes que se manifiestan como glomerulonefritis rápidamente progresiva, y es importante destacar que vamos a obviar en la presentación del día de hoy lo que son las manifestaciones del síndrome nefrótico, ya que fueron comentadas en exposiciones anteriores por la compañera que estuvo comentando dicho tema. Mencionar que el paciente asintomático va a ser caracterizado por presentar una proteinuria de 150 miligramos a 3 gramos por día, va a tener presencia de hematuria mayor a de 2 glóbulos rojos por campo de gran aumento en orina centrifugada. Importante mencionar que la hematuria característica en este tipo de paciente va a tener presente la presencia de los eritrocitos dismórficos. De otra de las variantes clínicas, mencionar la hematuria macroscópica, que se caracteriza por una hematuria indolora, marrón roja, que generalmente es sin coágulo y normalmente coincide con un proceso infeccioso incurrente. Esta hematuria suele ser asintomática y puede pretender o contener una proteinuria que generalmente cursa a un rango subnefrótico. Puede presentarse a su vez como síndrome nefrítico con sus componentes principales que ya conocemos, como liguria, hematuria con cilindro de glóbulos rojos, proteinuria generalmente a un rango subnefrótico, edema e hipertensión. Cabe destacar que el inicio de todos estos síntomas va a tener una característica especial, es que va a aparecer de forma abrupta. Otra de las manifestaciones es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Importante destacar en esta que tiende a ser la más lesiva y la que está más asociada a mortalidad. Esta se caracteriza por una insuficiencia renal que progresa de días a semanas, con una proteinuria a un rango subnefrótico y tiene hematuria con cilindro de glóbulos rojos, y la presión arterial puede ser normal o puede estar en condiciones elevadas. Esta patología también puede tener otra característica propia de vasculitis. Sabemos que en la evaluación clínica de una enfermedad glomerular, además de una enfermedad glomerular, como toda patología clínica, se debe realizar un historial clínico enfocado hacia lo que es la anamnesis y la exploración física, que nos va a orientar hasta mayor de un 90% del diagnóstico de la enfermedad. Además de eso, se deben realizar pruebas y estudios diagnósticos para excluir una enfermedad no glomerular, descartar la presencia de enfermedades multisistémicas asociadas y establecer la función renal basal del paciente. En la anamnesis, cabe destacar que la mayoría de enfermedades glomerulares no dan síntomas que los pacientes van a inferir al momento del interrogatorio. Sin embargo, una indagación acerca de las manifestaciones tales como edema, hipertensión, orina espumosa o anomalías urinarias durante pruebas rutinarias nos va a dar indicios sobre la probable existencia de una enfermedad glomerular. Las enfermedades multisistémicas que debemos asociar a una enfermedad glomerular que debemos indagar al momento de interrogatorio, principalmente tenemos las dos causas principales, que son la diabetes y la hipertensión, además amiloidosis, lupus y la presencia de vasculitis. No debemos dejar atrás las causas genéticas que generalmente tienden a asociarse a producir enfermedad glomerular. Dentro de ellas comentar el síndrome de Alport, especialmente si se acompaña de alteraciones oculares, enfermedad renal y pérdida de la audición. También tenemos la nefropatía por IgA,
También podemos mencionar dentro de esta la glomerulosclerosis focal y segmentaria, especialmente cuando se asocian mutaciones de la podocina u otra molécula implicada en la permeabilidad glomerular, y el síndrome hemolítico urémico, específicamente en la forma de glomerulonefritis mediada por proteínas que participan en la vía alterna del complemento. En base a las neoplasias, es importante destacar que las neoplasias malignas que se pueden asociar a una enfermedad glomerular, podemos destacar el adenocarcinoma de pulmón, de mama y el carcinoma gastrointestinal, que puede manifestarse como nefropatía membranosa. A su vez, poder mencionar la enfermedad de Hodgkin en el minimal change disease, el linfoma no Hodgkin en la glomerulonefritis, en el carcinoma de células renales, en la enfermedad amiloide, y destacar que una de las manifestaciones paraneoplásicas que pueden aparecer a partir de la presencia de un tumor son enfermedades glomerulares. A nivel del examen físico, es importante destacar que se va a hacer un examen buscando la presencia de edema periorbitario que suele ser matutino, edema de extremidades, que generalmente es un edema que puede aparecer significantemente en las áreas de declive, principalmente en extremidades inferiores, pero puede ascender provocando edema a nivel genital, ascitis y congestión pulmonar que puede traducirse en su evolución hacia complicaciones como el edema agudo del pulmón. Es importante destacar que este edema en la enfermedad glomerular tiende a tener una evolución periódica y muy avanzada, que el paciente puede tener ganancias de líquido equivalente a 20 kilogramos hasta 44 libras. En base a los signos clínicos, destacar de estas manifestaciones que son específicamente encontrados en el síndrome nefrótico, aunque no es el tema a exponer el día de hoy, pero dentro de ellas comentar que la hipoalbuminemia crónica también se asocia con la pérdida de color rosado normal debajo de las uñas, lo que resulta en uñas blancas y blandas y presentan unas líneas características que se le denominan líneas de Muetke, que son lo denominado angelito coloquialmente. Además, también podemos destacar los antilasma, que sabemos que son el producto de dislipidemia que produce un acúmulo de grasa a nivel periorbitario y se manifiesta generalmente en el síndrome nefrótico de larga duración. Mencionar también que se puede encontrar en el examen púrpuras palpables dentro de lo que son la vasculitis, lupus eritematoso sistémico y crioglobulinemias o endocarditis. Dentro del cribado de laboratorios que podemos realizar en el estudio de una enfermedad glomerular, básicamente podemos tener anticuerpos antinucleares, anti-DNA, crioglobulinas y factor reumatoide, anticuerpo antimembrana basal glomerular, títulos ANCA, ASO, electroforesis en suero y de orina, la realización de pruebas virales o serológicas, la realización de hemocultivo y urocultivo y la realización de complementos desde C3, C4 y el CH50. En base a los estudios de imágenes, sabemos que la ecografía abdominal ha demostrado en el transcurso de los años que ha sido el método diagnóstico de imagen más costo efectivo en base al diagnóstico y poder determinar una enfermedad glomerular. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar en una ecografía abdominal, podemos encontrar primeramente la presencia de ambos riñones, descartar obstrucciones o anomalías anatómicas, dentro de ellas destacar litiasis renal o algún tumor de vía urinaria, evaluar el tamaño del riñón, nos puede orientar también algunas patologías. Sabemos que el tamaño normal del riñón oscila entre 9 y 13 centímetros, y destacar que los riñones aumentados de tamaño, dígase mayor de 14 centímetros, pueden estar presentes en el síndrome nefrótico asociado con diabetes, enfermedad amiloide, infección por VIH, la glomerulonefritis tanto aguda como la grave, y nefritis intersticial aguda. En riñones pequeños, menor a 9 centímetros, que presenten adelgazamiento cortical severo, sugiere una enfermedad renal crónica y debe limitar el entusiasmo por la biopsia o terapias inmunosupresoras agresivas. En base a la biopsia renal, se realiza biopsia renal para establecer el tipo de enfermedad glomerular y para guiar decisiones terapéuticas. En algunos pacientes, sin embargo, no se recomienda la realización de la biopsia. ¿Cuáles son este grupo de pacientes? Si los niños nefróticos de 2 a 12 años no tienen características clínicas inusuales, la probabilidad de minimal change disease es tan alta que los corticoides pueden iniciarse sin biopsia. Otro grupo de pacientes son en los pacientes con síndrome nefrítico agudo, si todas las características clínicas apuntan a una glomerulonefritis estreptocócica. En pacientes con vasculitis renal, con características sistémicas de vasculitis, títulos ANCA positivo, hemocultivo negativo y biopsia de otro tejido que nos dé indicio de vasculitis,
no se deben realizar, pero es importante destacar que la biopsia renal proporciona pistas importantes sobre la actividad y la cronicidad de la enfermedad en este tipo de pacientes. No se recomienda realizar biopsia renal en pacientes con nefropatía diabética, diagnosticado de larga duración, con datos sugestivos de nefropatía diabética y manifestaciones sistémicas u orgánicas de daños microvasculares, tales como la retinopatía diabética y el pie diabético. Otro de los pacientes que no se recomienda la realización de biopsia es la enfermedad de Goodpastor, si esta se asocia a hemorragia pulmonar, insuficiencia renal rápidamente progresiva, consiguiendo de eritrocitos en la orina y niveles elevados de anticuerpos circulantes antimembrana basal glomerular. Pero la biopsia en este tipo de pacientes nos va a indagar o nos va a brindar lo que es una información pronóstica. La biopsia puede no estar indicada en muchos pacientes con enfermedad glomerular que presenten anomalías urinarias menores, asintomáticas y una función renal conservada. Esto debido a que el pronóstico de estas son excelentes y los hallazgos histopatológicos no alteran el tratamiento generalmente. Dentro de las anomalías asintomáticas de la orina, cabe destacar que la proteinuria y la microhematuria suelen ser la primera evidencia de una enfermedad glomerular. En países en vía de desarrollo, como en el que vivimos, las personas asintomáticas pueden someterse a una prueba de orina solo si requieren una aprobación médica para algún evento clave de la vida, dígase, ingresar a las Fuerzas Armadas o ingresar a un trabajo. En otros países más industrializados, como el caso de Japón, el análisis de orina se realiza de forma rutinaria, tanto al ingreso de la escuela o en el trabajo. Muy probablemente se asocia a una alta incidencia de nefropatía por IgA en dicha población por el cribado epidemiológico que generalmente hacen en estos pacientes, porque sabemos que dicha nefropatía generalmente se asocia a la presencia de proteinuria, microhematuria, que generalmente tienden a ser asintomáticas. Para ciertas poblaciones de alto riesgo, como los pacientes diabéticos y hipertensos, la evaluación de una albuminuria suele ser sumamente importante. Sabemos que la albuminuria se ha demostrado que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y tiene también un factor pronóstico en la mortalidad de estos pacientes. De aquí, de estas manifestaciones, quise traer este estudio que se realizó en Okinawa, Japón, en una población de 107.192 hombres, adultos y mujeres, donde se estudió la presencia de hematuria, de la manifestación de enfermedad glomerular como hematuria, proteinuria y el combinado de ambos. Este estudio demostró que la hematuria fue más frecuente en el sexo femenino y que a medida que aumenta la edad se van aumentando la aparición de dichos factores de riesgo como hematuria y proteinuria en ambos sexos, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Algo importante de este estudio que se puede destacar es que en las femeninas que comprendían una edad entre 18 y 59 años tenían una menor tendencia a la presencia de proteinuria como hallazgo al examen de orina, y esto muy probablemente se podría asociar a que en este grupo de pacientes o en este grupo la presencia de los estrógenos como factor protector cardiovascular puede impactar en lo que es el desarrollo de la proteinuria como manifestaciones de hipertensión que se pueden traducir en aumento del filtrado glomerular y traducirse con proteinuria y manifestaciones clínicas de esta enfermedad. En base a la evaluación de la hematuria, el cultivo de orina debe descartar una infección de vía urinaria o prostática y deben realizarse microscopía de contraste en caso de que la microhematuria sea persistente para buscar glóbulos rojos dismórficos y cilindros de glóbulos rojos. Si esta evaluación no es diagnóstica, se realizan estudios de imagen renal para excluir lesiones anatómicas, como habíamos comentado anteriormente, tales como la litiasis o tumores a nivel uroepitelial. En ausencia de una infección urinaria o sonda vesical, cualquier proteinuria detectable mayor a 0.3 gramos en 24 horas en el paciente con microhematuria asintomática prácticamente excluye una hemorragia urológica y sugiere un fuerte origen glomerular. En los pacientes mayores de 40 años que tienen microhematuria aislada persistente sin evidencia de un origen glomerular, la citoscopía es obligatoria para excluir una enfermedad maligna uroepitelial. La causa glomerular solo puede determinarse mediante la biopsia renal, pero esto rara vez se realiza porque el pronóstico es excelente en pacientes con función renal normal, presión arterial normal y una proteinuria de bajo grado. La microhematuria sintomática se define como la presencia de más de 2 glóbulos rojos por campo de gran aumento en un sedimento de orina centrifugado. Esta es la causa más común de enfermedad glomerular, especialmente la nefropatía por IgA y la nefropatía por membrana basal delgada. El origen glomerular se atribuye con más de 5% de glóbulos rojos, específicamente destacar la característica dismórfica
y los cilindros glóbulos rojos. En estos pacientes, la proteinuria generalmente puede aparecer en un rango subnefrótico. En base a la proteinuria no nefrótica sintomática, sabemos que la proteinuria es el sello distintivo de una enfermedad glomerular. De esto destacar que la excreción normal de proteína en orina debe ser inferior a 154 miligramos en 24 horas. Dentro de ella están subdivididos de 20 a 30 miligramos de albúmina, 10 a 20 miligramos de proteína de bajo peso molecular y aproximadamente 40 a 60 de proteína secretada a nivel tubular. Dentro de ella destacar la proteína de Tan-Horfand. La proteína no nefrótica se define como una proteinuria en 24 horas menor a 3.5 gramos en relación también a una proteína creatinina en orina menor a 3 gramos. El aumento de la excreción de proteína en orina puede deberse a alteraciones en la permeabilidad glomerular o alteraciones tubulointersticiales, aunque solo en enfermedad glomerular estará en un rango nefrótico. En base a la evaluación de la macrohematuria indolora episódica asociada a una enfermedad glomerular suele ser color marrón o ahumada, en lugar de roja, y los coágulos son poco comunes. Es importante destacar en este grupo de enfermedad la hemoglobinuria, la mioglobinuria, porfirias y consumo de colorantes alimenticios, específicamente la remolacha e ingesta de fármacos. Se observan principalmente en niños y adultos jóvenes y es raramente encontrarla después de los 40 años. Esta es la causa más frecuente de macrohematuria de origen glomerular, la nefropatía por IgA. Esta requiere una evaluación urológica, incluida citoscopía, a cualquier edad, a menos que la historia clínica que se haya recolectado sea característica de una hematuria glomerular. Ya entrando en materia sobre lo que es el tema a tratar del día de hoy, que es el síndrome nefrítico, quise comenzar con esta imagen debido a que nos presenta diferencias clínicas en la presentación de cada una de ellas y quiero que queden bien claras ya para, como se va a concluir esta parte del día de hoy, conocer básicamente las manifestaciones clínicas que diferencian a una de la otra. Especificar en el síndrome nefrítico que se caracteriza por la aparición de hipertensión, azoemia, oliguria, hematuria con presencia o no de cilindros hemáticos, destacar de la hematuria la presencia de eritrocitos dismórficos y una proteinuria que generalmente se encuentra a un rango nefrótico, a un rango subnefrótico. Ya a nivel de lo que es el síndrome nefrítico, este se define como una inflamación glomerular que resulta en una reducción de la tasa de filtrado glomerular, proteinuria no nefrótica, edema, hipertensión y hematuria con cilindros de glóbulos rojos. Como vamos a hablar de este tema, es importante destacar aspectos históricos de la misma. Importante mencionar que en 1792 Plensis observó en algunos pacientes víctimas de una epidemia escarlatina que presentaron concomitantemente la patología, manifestaciones urinarias tales como hematuria, edema y oliguria. A nivel del siglo XIX, Bright publicó el primer estudio morfológico en estos pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa. En 1929, Long Scope describió la asociación entre la glomerulonefritis aguda y la infección de vía respiratoria aguda asociada directamente con el estreptococo beta hemolítico. Para el estudio de la glomerulonefritis y el estudio de las mismas se han dividido en dos, las primarias y las secundarias. Esto asociado al mecanismo fisiopatológico por el cual se producen. En base a la clasificación según su evolución se han subdividido en aguda, subaguda y crónica. La aguda comienza en un momento conocido y habitualmente con síntomas claros y suele cursar con hematuria, a veces proteinuria, edema e hipertensión e insuficiencia renal. La subaguda suele tener un comienzo menos claro y con un deterioro de la función renal progresivo en semanas o meses y generalmente sin tendencia a la mejoría. La crónica, independientemente del comienzo, tiende a la cronicidad en años y suele cursar con hematuria, proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal con evolución variable a lo largo de los años, pero con tendencia a progresar una vez que se instaura el daño. En base a su clasificación según los niveles de complemento, se han subdividido en dos, la que tienen complemento sérico disminuido y la que tienen complemento sérico normal. De esto destacar que las manifestaciones o las enfermedades del síndrome nefrítico, el 90% se traducen con hipocomplementemia. Dentro de las enfermedades sistémicas que podemos destacar, podemos mencionar el lúpus eritematoso sistémico, endocarditis, accesos viscerales, nefritis por cortocircuito, crioglobulinemia. Dentro de las enfermedades renales, destacar la glomerulonefritis aguda postinfecciosa,
y la glomerulonefritis membrano proliferativa, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Los síndromes nefríticos que tienen complemento sérico normal se han subdividido también igual en dos, en la que son causadas por enfermedades sistémicas y las que son asociadas a enfermedades renales. Las que son asociadas a enfermedades sistémicas, de destacar dentro de ellas la poliarteritis nodosa, la vasculitis por hipersensibilidad, la granulomatosis de Wegener, la púrpura de Knox-Cholin y el síndrome de Gould-Pastor. Dentro de enfermedades renales, destacar la nefropatía por IgA. En base a la etiología del síndrome nefrítico, se han subdividido en glomerulonefritis proliferativa aguda y la glomerulonefritis no proliferativa. Dentro de ellas, destacar que la glomerulonefritis post-estreptocócica generalmente tiende a aparecer en el curso de 7 a 10 días, secundario a una infección faringoamigdalina y secundaria a 2 a 3 semanas para una infección de piel manifestada por un impétigo. Destacar que el microorganismo causal, generalmente que se ha asociado a esta manifestación, es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y que más del 90% de estos serotipos se han asociado a las cepas nefritogénicas, que son la 12, la 4 y la 1. La tipificación de estas bacterias o la aislación de estas cepas nefrogénicas se han determinado mediante la tipificación de la proteína M a nivel de la pared celular de dichas bacterias. En base a la glomerulonefritis asociada a infección, se han dividido en 4, en base a su mecanismo etiológico, tales como bacteriana, virales, parasitarias y en un menor índice la micótica. Destacar dentro de la bacteriana la meningococcemia, la neumonía neumocóxica y la endocarditis. En las virales, descartar la asociada a virus C, a hepatitis B y al VIH. Dentro de la parasitaria, destacar la malaria y la toxoplasmosis. En base a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la que tiene el peor pronóstico del síndrome nefrítico, se han destacado la enfermedad mediada por anticuerpo antimembrana basal glomerular, como es el síndrome de Gould-Pastor, la enfermedad causada por depósito de inmunocomplejo, como es la nefritis lúpica, la nefropatía por IgA y la púrpura de Knox-Cholin. Dentro de ella también comentar la glomerulonefritis pausoinmune asociada a vasculitis sistémico renal y el lupus eritematoso sistémico. En base a la epidemiología, no hay datos importantes o concurrentes en base a la frecuencia y incidencia de dicha enfermedad, porque sabemos que un porciento alto puede cursar de manera asintomática, como hemos comentado en la exposición anteriormente. Pero quise traer este estudio que se realizó en Estados Unidos, publicado a su vez por el CDC, que determinó que el síndrome nefrítico, junto con el síndrome nefrótico, es la 9ª causa principal de muerte en los Estados Unidos. Este estudio, que se realizó en 2.813.503 muertes, se estudiaron, aproximadamente 50.633 fueron asociadas a una enfermedad glomerular. Igualmente, se determinó que concomitantemente aumentaba la edad, había un mayor índice a favor de la mortalidad en dichos pacientes y el sexo más frecuente afectado en dichas entidades clínicas se determinó que fue el sexo femenino. En base a lo que es la raza y la etnia, se determinó que los blancos tuvieron un porciento en mortalidad de 1.6%, representando la 10ª causa de muerte a nivel global. Los negros afroamericanos representaron 2.8%, representando la 8ª causa de muerte a nivel global. Los asiáticos e isleños representaron 2.1%, representando la 9ª causa de muerte a nivel global. Y los hispanos o latinos representaron el 1.9%, representando la 10ª causa de muerte a nivel global. En una revisión de casos rumanos durante 10 años se determinó que el síndrome nefrótico dentro de las enfermedades glomerulares era el síndrome más común, representado un 52.3% en relación al síndrome nefrítico, que representó simplemente un 21.9%. Ya entrando en materia sobre lo que es la fisiopatología de la enfermedad, podemos destacar que específicamente en el prototipo del síndrome nefrítico, que es la glomerulonefritis postestreptocócica, fisiopatológicamente se va a caracterizar por el depósito de cepas nefritogénicas a nivel de lo que es el glomérulo. Esto van a producir a su vez carga catiónica que van a dar lugar a formación in situ de complejos inmunes y complejos inmunes circulantes formados por la unión de inmunoglobulinas con antígenos circulantes. Estos antígenos van a estar presentes generalmente en la primera semana de la enfermedad.
Importante destacar que asociado a esto, el 90% de estos síndromes nefríticos son hipocomplementémicos. Esto se atribuye a una activación de la cascada inflamatoria, lo que lleva a una expresión de interleuquina 1, linfocitos B y posteriormente interleuquina 2, que llevan a una proliferación de los linfocitos activados y posterior a un depósito de complemento. Esto a su vez va a provocar la formación de perforinas, que sabemos que son citológicas, o sea, tienden a alisar lo que es la membrana basal y tienen características citólicas a nivel de esta. Importante destacar dentro también de la fisiopatología el origen de las manifestaciones que presenta esta, de cada una de las manifestaciones clínicas. Importante mencionar que ya secundaria es inflamación aguda que hay en el glomérulo mediada por las interleuquinas, mediada por los depósitos de inmunocomplejos. Esto se va a producir con un daño capilar que va a dar al traste con hematuria, con cilindro de glóbulos rojos. A su vez, la pérdida, también se va a producir pérdida de la carga aniónica y aumento en el diámetro de los poros. O sea, van a estar afectados la barrera de filtración y las barreras que confieren la carga aniónica de la misma, lo que va a producir una alteración a nivel de la permeabilidad glomerular, que generalmente sabemos que a nivel puede estar relacionada con la aparición o la presencia de los proteoglicanos, dentro de ellos destacar el heparansulfato y el ácido ciálico, que dicha alteración lo que va a provocar una proteinuria que generalmente va a aparecer a un rango subnefrótico. En base también a la hipercelularidad glomerular y la contracción del mesangio, esto va a dar al traste una disminución de la tasa de filtrado glomerular, posteriormente con retención de sodio y agua, y esto va a manifestar las manifestaciones clínicas de oliguria, azoemia, hipertensión y la aparición de edema en el paciente. En base a los mecanismos fisiopatológicos, se han estudiado 4 mecanismos por los cuales se produce el daño glomerular. Dentro de ellos, destacar un daño directo a la capa de las células endoteliales, deposición de inmunocomplejo en el espacio subendotelial, subepitelial y mesangial, alteraciones en la membrana basal glomerular, en enfermedades renales primarias o sistémicas secundarias, y el daño a la capa celular de los podocitos. A nivel de la histopatología de cada una de estas entidades, dentro de ella mencionar la glomerulonefritis postestreptocócica, la glomerulonefritis estafilocócica y la glomerulonefritis en media luna, dentro de los hallazgos histológicos que van a presentar en cada una de ellas, podemos mencionar que a nivel de la microscopía óptica, en la glomerulonefritis postestreptocócica, va a haber glomérulos agrandados difusos con proliferación endocapilar e infiltración de neutrófilos. A nivel de lo que es la microscopía por inmunofluorescencia, va a haber un patrón de cielo estrellado debido a la deposición granular o grumosa subepitelial de IgG y complemento C3. A nivel de lo que es la microscopía electrónica, va a haber depósitos inmunes subepiteliales y grumosos. A nivel de lo que es la glomerulonefritis estafilocócica, a nivel de la microscopía óptica, se va a evidenciar lo que es glomerulonefritis endocapilar focal con oclusión capilar periférica debido a la proliferación de células endoteliales y a la infiltración de neutrófilos. En base a la microscopía por inmunofluorescencia, van a aparecer los mechones capilares que pueden mostrar necrosis y depósitos inmunes subendoteliales o grumosos. En base a la histopatología de la glomerulonefritis en media luna, a nivel de la microscopía óptica, está formada por la proliferación de células epiteliales en la capa parietal de la cápsula de Bowman y pueden verse macrófagos, exudados de fibrina, fibroblastos y productos de complemento atrapados en el mesangio y el espacio de la cápsula de Bowman. Sabemos, como comentamos anteriormente, que el historial clínico nos va a ayudar prácticamente en un 90% en poder relacionar los síntomas con la enfermedad primaria y determinar, en este caso, en el síndrome nefrítico, la aparición de edema periorbitario y pedio, determinar la presencia de hematuria con orina de color rojo o Coca-Cola. Es importante determinar una proteinuria que puede manifestarse en un rango subnefrótico, por el que el paciente no puede inferir la presencia de una orina espumosa, la presencia de hipertensión o presión arterial mal controlada en pacientes con una presión arterial previamente controlada, la presencia de insuficiencia renal caracterizada por oliguria, esto relacionado con una disminución del filtrado glomerular y la presencia de azoemia. Dentro de la revisión por sistema, debemos indagar sobre lo que es la presencia de edema periorbitario temprano en la mañana o matutino, edema en extremidades inferiores que puede aparecer durante la noche, el cambio de color, olor, consistencia y producción de la orina,
indagar sobre la presencia de infección reciente del tracto respiratorio superior o de la piel, la presencia de fiebre y fatiga, la presencia de úlceras y erupciones en la piel, asociadas que se pueden aparecer en vasculitis, y también puede aparecer hemoptisis y disnea, que se puede aparecer, que puede estar presente en aquellos síndromes pulmonares renales, como en el Goodpasture y la granulomatosis de Wegener. Dentro de la historia clínica, a nivel del examen físico, buscar o indagar al momento de la toma de presión arterial, hipertensión arterial elevada, a nivel de la piel y mucosa, buscar datos a favor de palidez, debido a esto muy probablemente o asociado a la hematuria persistente que puede tener el paciente. Va a aparecer lo que es distensión de las venas yugulares, asociado muy probablemente a la sobrecarga de volumen que va a tener el paciente. Puede aparecer edema con fobé en extremidades inferiores, puede aparecer crepitaciones a nivel de la auscultación de tórax, podemos tener presente soplo cardíaco en pacientes con endocarditis infecciosa, puede aparecer púrpura palpable, puede aparecer articulaciones dolorosas e inflamadas asociadas a alguna manifestación sistémica de una enfermedad. Dentro del arsenal diagnóstico que podemos realizar para el diagnóstico de un síndrome nefrítico, podemos ir desde lo que es un simple hemograma hasta una biopsia renal. Dentro del hemograma, en base a la etiología de la enfermedad, podemos encontrar leucocitosis, reactante de fase aguda, como trombocitosis, podemos encontrar los mismos datos de anemia, sugestivo a la hemorragia o a la hematuria que está padeciendo el paciente. Pueden aparecer también asociados a la disminución del filtrado glomerular, la presencia de elevación de los vasovados, específicamente destacar dentro de ellos la urilacreatinina. Es importante la medición de proteína sérica, aunque es importante destacar que en el síndrome nefrítico generalmente la proteinuria subnefrótica no suele superar el índice de síntesis a nivel hepático, y generalmente la proteína puede estar en condiciones normales. Es importante el estudio del examen general de orina y proteínas de orina en 24 horas. Sabemos que el examen de orina prácticamente nos ofrece una biopsia a nivel renal, donde nos va a indagar sobre los hallazgos que puedan aparecer, dentro de ello enfocado a lo que es el síndrome nefrítico, la presencia de eritrocito dismórfico, que nos da una orientación bien importante hacia una enfermedad glomerular, y destacar la medición de proteína en 24 horas, que independientemente que generalmente se encuentra en un rango subnefrótico la proteinuria, pero puede encontrarse en condiciones más elevadas. La realización de un hemocultivo y un urocultivo tiene sumamente importancia, debido a que una infección a nivel del torrente sanguíneo puede traducirse como un aumento de la permeabilidad vascular, lo que puede dar al traste en la aparición de hematuria, y el urocultivo se puede encontrar infecciones del tracto urogenital. A nivel del examen de la realización de una sonografía abdominal, podemos encontrar datos a favor de litiasis o alteraciones anatómicas que pueden estar provocadas o asociadas a la enfermedad glomerular o a la producción de la hematuria, y la biopsia renal, que sabemos que es el gold standard tanto para el diagnóstico, pronóstico y realizar un tratamiento específico en un síndrome nefrítico. Dentro de las pruebas serológicas que debemos realizar al momento del estudio de un síndrome nefrítico, tenemos el ANA, en vista de descartar trastornos autoinmunes, la realización de complementos C3 y C4 en suero, en vista de descartar lo que es glomerulonefritis postestreptocócica, endocarditis infecciosa y lupus eritematoso sistémico, la realización de títulos ASO, en vista de destacar la etiología de una glomerulonefritis postestreptocócica, la realización de ANCA, en fines de destacar una vasculitis sistémica, la realización de anticuerpo anti-DNA con fines de descartar lupus eritematoso sistémico, la realización de anticuerpo antimembrana basal glomerular en fines de descartar el síndrome de Goodpasture, realización también de anticuerpos de superficie tanto para el virus P como hepatitis C, la realización de electroforesis electroforesis sérica de proteína y de orina para descartar enfermedades por depósito de cadena ligera, como en el caso de la amiloidosis, y la realización de factor reumatoide para detectar crioglobulinemia en pacientes sospechosos. El tratamiento generalmente que se va a ofrecer a dichos pacientes va a estar enfocado en las manifestaciones que presenta el paciente al momento del debut de la enfermedad. En base al uso de antihipertensivos, generalmente las guías recomiendan el uso de ECA y ARA2, y dentro de ello también el uso de calcio antagonista en caso de una hipertensión que sea refractaria a estos fármacos dentro del tratamiento, con fines de disminuir los niveles de tensión arterial, que es una de las manifestaciones del síndrome nefrítico. Dentro de los antihipertensivos también podemos destacar el uso de diuréticos, que también se pueden utilizar específicamente en la asociación de sobrecarga de volumen y la retención de sodio y agua,
Dentro de ellos destacar los diuréticos de ACE, específicamente la furosemida, la torsemida y la bumetamida. Los corticoides generalmente ayudan a disminuir la inflamación y promueven la curación en dicha patología. Y mencionar que los inmunomoduladores, tanto como la ciclofosfamida y el tacrolimus, son beneficiosos en la enfermedad por cambios mínimos y es controvertido en la glomerulonefritis postinfecciosa. Se sabe que la glomerulonefritis postinfecciosa puede estar asociada a una infección sistémica, una sepsis, que la inmunomodulación o el inmunocompromiso puede llevar a un empeoramiento o a un agravamiento de la sepsis y posteriormente impactar en lo que es la mortalidad del paciente. En base al uso de antibióticos se deja prácticamente para utilizar en glomerulonefritis postestreptocócica en base a esa etiología, con fines a utilizar el uso de penicilina, y en el caso de pacientes sensibles o alérgicos a dicho fármaco, nos dan la opción de utilizar eritromicina. En pacientes que se encuentran con un curso fulminante que conduce a una enfermedad renal crónica, se utiliza la hemodiálisis como terapia paliativa, o en pacientes que queden ya con un daño renal irreversible como terapia definitoria. Dentro de las complicaciones clínicas de dicha entidad, mencionar la insuficiencia renal aguda, con progresión o no a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, la presencia de una hipertensión incontrolada, la presencia de azoemia, la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ir desde hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, la presencia de insuficiencia cardíaca está muy probablemente atribuida a uno de los síndromes cardiorrenales asociado a la sobrecarga de volumen que se produce a nivel renal por la disminución del filtrado glomerular, y puede aparecer la presencia de encefalopatía hipertensiva que se presenta como convulsiones y alteración del estado de conciencia. El pronóstico de dicha enfermedad en niños tiene un curso agudo autolimitado, la glomerulonefritis, y el pronóstico generalmente es bueno porque tiende a responder de manera satisfactoria al uso de esteroides. En los adultos suele tener un curso fulminante crónico y la enfermedad no suele resolverse entre un 20 a un 74% en los adultos. En estos pacientes el trastorno de la función renal generalmente persiste y da generalmente lugar a un end-stage renal disease. En base al tratamiento del paciente, además de lo que es la terapia farmacológica, es importante la disuasión y la educación del paciente. Se deben hacer hincapié sobre la restricción de la dieta, que debe ser tanto bajo en sodio y potasio, con fines de ayudar a disminuir la retención de lo que es sodio y agua. Se debe restringir la ingesta de líquido con fines de disminuir el edema existente y minimizar el riesgo de desarrollar edema. Y se recomienda el reposo en cama y reducción de la actividad física al momento de la enfermedad. Quise traer unos tópicos antes de dar como concluida la exposición, con fines de llevar a casa y tenerlo pendiente, y es que el síndrome nefrítico puede tener un cuadro clínico variable según la etiología subyacente. Esto quiere decir que puede aparecer de diferentes formas y tenemos que estar pendientes a las manifestaciones que puede arrojar en esta entidad, y que la gravedad de los síntomas clínicos en el momento de la presentación determina el pronóstico de la enfermedad. Los pacientes que presentan oliguria severa, azoemia, niveles elevados de uricreatinina, con una presentación de este tipo, tienen un peor factor pronóstico. Los acantocitos, los eritrocitos dismórficos y los cilindros eritrocitarios son patonomónicos de inflamación glomerular. Pueden identificarse en el análisis de orina estas manifestaciones con un simple examen de orina. El tratamiento de soporte debe iniciarse inmediatamente junto con la realización de pruebas serológicas para la evaluación y para el diagnóstico del paciente. Esto debido a que el tratamiento va a mostrar una mejor terapia eficaz cuando se inicia de forma temprana. Hasta aquí la bibliografía consultada. Muchas gracias por la atención y posteriormente dejamos abierta la sesión de preguntas y comentarios. Buenos días, Marsan, te felicito, muy buena posición. Gracias, maestro. Así es que debe seguir. Bueno, nos vemos luego. Tenemos problemas con la pantalla, por eso no se pudo visualizar los